Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo de Leitol, séptima edición. Aplicaciones que involucran un extremo absoluto en un intervalo cerrado. Ejercicios 3.2. Solución del problema número 1. Enunciado del problema número 1. Determine un número del intervalo cerrado de 1/3 a 2 tal que la suma del número y su recíproco sea a un mínimo y b un máximo. Apoye gráficamente las respuestas. Este es un problema de máximos y mínimos. Lo primero que debemos hacer es definir las incógnitas, las variables y escribir una función que relacione las variables. Sea x el número buscado. Uno sobre x es el recíproco del número. X más 1 sobre x es la suma del número con su recíproco. Y sea f de x la función de la suma del número y su recíproco dado el número. De tal manera que la función que vamos a optimizar, esto desde la que vamos a deducir su máximo y su mínimo absolutos, es f de x igual a x más 1 sobre x, donde la variable independiente es la x y el dominio de esta función es el intervalo cerrado de 1/3 hasta 2. Los máximos y mínimos de una función ocurren en los números críticos o en los extremos de la función. Entonces debemos hallar los números críticos de esta función. Y los números críticos son aquellos donde la primera derivada de la función no existe o donde esa primera derivada es igual a 0. Entonces calculemos la primera derivada. La primera derivada de esta función, f' de x, es igual a 1 menos 1 sobre x a la 2. Para derivar este término primero lo expresamos en forma de potencia y luego aplicamos la regla de la potencia. Bajamos el exponente a multiplicar y luego disminuimos el exponente en la unidad y menos 1 es igual a menos 2, que luego lo escribimos de esta forma. Reducimos estas dos fracciones y queda x a la 2 menos 1, esto dividido entre x a la 2. Factorizamos el numerador, ahí se tiene una diferencia de cuadrados y eso es igual al producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de esos dos términos, y esto sobre x al cuadrado. De esta fórmula se deduce que la primera derivada de la función no existe cuando x es igual a 0, pero 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces 0 no es un número crítico y f' es igual a 0 cuando alguno de estos factores es 0. Esto es en x igual a menos 1 y en x igual a 1. X igual a menos 1 tampoco pertenece al dominio de la función. X igual a 1 sí pertenece al dominio de esta función. Entonces x igual a 1 es el único número crítico de esta función en ese intervalo. Ahora debemos calcular el valor de la función en los extremos del intervalo
y en el número crítico. La función en el extremo izquierdo, en 1/3, es igual a 1/3 más 3, esto es igual a 10/3, que es aproximadamente 3.3. Y el valor de la función en el número crítico, en 1, es igual a 1 más 1 igual a 2. Y el valor de la función en el extremo derecho, en 2, es igual a 2 más 1 medio. Esto es igual a 5 medios, que es 2,5. Y observando estos valores, deducimos que la función tiene un valor mínimo, y es un valor mínimo absoluto. En 1. Y ese valor mínimo es de 2. Y la función tiene un valor máximo absoluto en x igual a 1/3. Y ese valor máximo es de 10/3. Entonces la respuesta en palabras sería que en el intervalo cerrado de 1/3 hasta 2, el número en el que la suma de ese número con su recíproco es mínima es el número 1, y en el que la suma del número con su recíproco es máxima es el número 1/3. Ahora debemos probar gráficamente estos valores que obtuvimos. Yo lo voy a hacer en el programa GeoGebra. Aquí tengo la gráfica de la función x más 1 sobre x, dibujada en su dominio, esto es en el intervalo cerrado de 1/3 a 2. Y se puede ver gráficamente que el mínimo de esta función está en x igual a 1 y el máximo está en x igual a 1/3, lo cual corrobora la respuesta que se obtuvo analíticamente. De esta manera concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.